Excelente. Bueno, hoy estamos iniciando el Agile Café 229 y hoy tenemos a una invitada especial. Camila Saboya es la responsable de nuestra oficina de proyecto en Colombia y estábamos hablando esta semana sobre varios proyectos que hemos hecho en Chile y en Costa Rica y en México y en todo lado. Y a Camila se le ocurrió la idea de que ustedes podrían estar interesados en esto, en este tema. Así que es lo que hoy vamos a hacer. Camila dijo, yo quiero ser la persona que haga que Edgar cuente toda la historia. Así que Camila hoy los va a representar a ustedes. Ahorita les digo sobre qué tema. Así que esperemos que Camila sea una buena representante directamente desde Bogotá, Colombia. Camila, entonces tomas ese reto. Sí, claro, el reto aceptado, la representante del país. Bien, bueno, voy a empezar y ahorita les cuento el tema de hoy que estoy seguro que les va a gustar. Vamos a ver, bueno, recuerden que es un rato informal. Me imagino que Camila no se trajo un café, pero tiene que ser café costarricense, no se permite otro. Tengo un café colombiano. Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, entonces es un rato tranquilo, ameno, y estamos hablando precisamente de cómo lograr la transformación ágil de las organizaciones, que es una historia nada nueva, lo digo mucho, tenemos más de 25 años, varias compañías en estos procesos, así que para aquella empresa que quiere llegar a un mayor nivel o que tal vez ni ha empezado, pues este es el lugar en que podemos aprender muchísimo. Bueno, les recuerdo que estamos en 11 países. Recientemente, la semana pasada, nos reunimos en República Dominicana y este, sé que estuvieron con Stacy y con de Costa Rica, Alejandro de Chile, y me dijeron que estuvo excelente la sesión. Bueno, excelente. Me alegro muchísimo. El tema fue inteligencia artificial y lo que nos trae el PMBOK 8 en ese campo. Bueno, esto es lo que vamos a hablar hoy. Implementación de la agilidad en una organización tradicional. Resulta que hace poquito tiempo hicimos un proyecto eh, en una entidad financiera muy importante en Costa Rica, una entidad 100% tradicional. Y por una serie de acontecimientos que ahora vamos a conversar, ellos deciden hacer una transformación ágil. Así que desde cero empiezan ese proceso y hoy la idea es pues que juntos desarrollemos el conocimiento sobre lo que pasó en ese proceso y que juntos aprendamos, ¿verdad? Yo, como les he contado, pues me encanta mucho compartir lo que se hace bueno, malo y que todos mejoremos el trabajo que estamos haciendo constantemente. Así que hoy lo que vamos a hacer, vamos a seguir un esquema de preguntas y respuestas. Camila, me imagino, se trae ya algunas preguntas ahí bajo la manga, y yo sé que ella es muy planificada, pero aquí ustedes también pueden hacer todas las preguntas que quieran sobre este caso. Les reitero, es un caso real. Contrataron a Proyectum para ayudarles a ellos con todo un proceso grande. Estuvimos ahí bastante tiempo, más de un año estuvimos con ellos. Y bueno, estamos aquí para hablar de este tema. Así que voy a poner aquí el chat, aquí, porque la idea es que todos aprendamos lo bueno, lo malo, lo feo, lo que nos podemos llevar por otros proyectos. Y por supuesto, todos ustedes pueden aquí compartir sus propias experiencias y nuevamente los invito a que compartan ustedes sus experiencias. Por aquí está Nixon de Medellín. Dicen que una de las 50 ciudades más lindas del mundo, Nixon, ¿verdad que sí? Así es. Claro, las ciudades de Bogotá, de Colombia son muy lindas, muy bonitas. Sí, así que ahí está Nixon desde Medellín. Bueno, a ver, Camila, ¿qué querés saber vos y querés compartirle aquí a todos nuestros amigos?
que están hoy con nosotros. Bueno, hoy quiero que les contemos a quienes nos están acompañando, como tú lo decías hace un rato, del importante caso de éxito que tuvimos como organización, como proyecto, trabajando hace un tiempo con una entidad financiera. A mí me surgió como esa necesidad de que les contemos, de que les mostremos y que podamos tener un espacio donde interactuemos, resolvamos preguntas y a medida que vayamos avanzando, pues esto se vaya poniendo más interesante. Entonces, como lo dices tú, yo tengo unas preguntitas acá bajo la manga. Vamos a ir desarrollándolas y en la medida que las vayamos respondiendo, pues también vamos a ir interactuando con todas las personas que están acá conectadas. Entonces, si te parece, iniciamos. Perfecto. Como un poquito para dar contexto y la motivación que llevó a esta empresa a iniciar, te quiero preguntar cómo el contexto y cómo la iniciativa que tuvo esta empresa para iniciar pues, con el proceso de agilidad. Bueno, esto primero que todo es una compañía financiera. Ellos tienen una PMO bastante madura y de hecho es interesante porque es una PMO que incluso ha dado conferencias en algunos congresos del PMI, es decir, en muchos, de muchas formas, pues es una buena PMO. Sin embargo, estaban atravesando un problema de que los proyectos no avanzaban. Los proyectos, tenían muchos proyectos de diversa índoles que les puedo contar muchísimo. Sin embargo, los proyectos no avanzaban y al director de APMO se le ocurrió pues hablar con nosotros y que le ofreciéramos un servicio para mejorar la PMO. Así que originalmente llegamos para llevar la PMO a un nivel mayor, revisar su metodología, revisar la capacitación de su equipo de PMs y así llegamos, así fue como llegamos a este lugar. Creo que la verdad ellos sentían que no estaban dando todo lo que podían dar a la organización y se movieron a buscar una compañía, que en este caso fuimos nosotros, pues los ganadores de ese proceso. Así fue como llegamos nosotros ahí. Bien. En una segunda instancia, me gustaría que contemos cuál era la situación de la empresa en ese momento, cuando Proyectum llegó pues que nos cuentes un poquito más de eso. Bueno, les contemos. Bueno, la empresa estaba revisando todos mis apuntes anoche y realmente la empresa realmente estaba muy preocupada. Tenía unas decisiones estratégicas que se tomaban, pero que les costaba mucho implementar. Por ejemplo, decidieron que sus productos los iban a llevar a otros nichos. Hace 2, 3 años no estaban logrando hacerlo. Decidieron implementar un esquema de cliente 360, es decir, con tener toda la información de los clientes de una forma integrada. Tampoco estaban avanzando con eso. Decidieron implementar un CRM, tampoco estaban avanzando con eso. Decidieron también hacer una actualización a su página web y mucho más allá, llevar los servicios que ofrecían en las sucursales o llevarlos a la página web, tampoco estaban avanzando o muy lento. La ejecución estratégica era muy baja y ellos sentían que la competencia les estaba ganando, les estaba poniendo productos, servicios, había mucha presión más rápido que ellos, así que como empresa estaban realmente preocupados porque no estaban a la velocidad de la competencia. Así fue, esa es la situación que se encontraban ellos. Bien. Contemos también un poquito de los desafíos específicos que tenía la organización, o sea, que los llevó a tomar la decisión de adoptar, el buscar una ayuda extra. Bueno, cuando nosotros llegamos, nosotros siempre que llegamos hacemos un diagnóstico. ¿Y por qué? Porque pues o sea, las soluciones son, no hay una solución que a todo el mundo le sea perfecta. Así que siempre hacemos un diagnóstico. En el diagnóstico detectamos que había muy poca credibilidad en la PMO.
y que los temas importantes de la PMO, perdón, de la organización no estaban siendo cubiertos por la PMO. Entonces la PMO estaba quedando relegada, los gerentes pues estaban perdiendo confianza en esa oficina de proyectos y en general la organización no estaba avanzando, estaba anquilosada en una forma de gestionar la organización completa en forma tradicional. Así que esa situación es el reto que ellos estaban. Y bueno, pues ya aparecimos nosotros, hicimos este diagnóstico detectó que la PMO no estaba agregando el valor que necesitaba agregar a la organización, que la organización necesitaba muchísimo más y que necesitábamos llevar la PMO a un nivel diferente. Súper bien. Em, ¿Teníamos algún argumento clave para convencer a la alta gerencia de que el camino correcto era el que Proyectum les estaba mostrando? Bueno, nosotros al principio llegamos como te conté, con este diagnóstico, la oficina, la, la, la oficina de proyectos y la organización nos presentó una gran cantidad de proyectos, cerca de 25 proyectos que querían ejecutar y, y no estaban logrando hacer uno solo y querían hacer 25 proyectos. Así que parte de nuestra estrategia siempre es hablar con la gerencia. Siempre es hablar con el director general, la directora general, los gerentes. Y cuando empezamos a hablar con ellos, les decimos, ustedes tienen que ser parte de la solución, porque en este momento ustedes simplemente sienten un dolor y están pidiendo que la PMO reaccione. Sin embargo, y este es un concepto de agilidad empresarial, los proyectos no los hacen las oficinas, los proyectos los hacen las organizaciones. Así que la organización no estaba involucrada en los proyectos y además estaba viendo en forma tradicional que el proyecto estaba a cargo de un PM. Y no, o sea, un PM, y esto lo hemos visto muchísimo en agilidad y por eso lo estamos cubriendo acá. Los proyectos ágiles y los cambios organizacionales ágiles requieren que hayan equipos ágiles. Entonces, por eso fue cuando empezamos a hablar ustedes saben que una de mis técnicas es hablar 15 minutos cada 15 días con el director general. Y esta persona precisamente a expresar, una mujer, por cierto, eh, eh, este, cuando yo empecé a hablar de valor y que teníamos que cambiar, de hecho yo no iba solo, o sea, yo estaba con la PMO, nuestro trabajo era subir el nivel de la PMO. Así que esta señora, directora de APMO, y yo empezamos a hablar muchísimo de valor y nos dimos cuenta que eso era algo que no se estaba hablando. Simplemente se hacían los proyectos por hacer los proyectos. No porque estuviéramos pensando en valor a la organización ni valor a los clientes. Por cierto, aquí ya tenemos un par de comentarios y ojo que todos los que estamos aquí, por favor, siéntanse en toda la confianza de preguntar, de aportar. Bien, Ajá, ¿te parece si te ayudo a leer entonces? claro. Escribió Juan Carlos Montenegro. Importante conocer las causas de la pérdida de confianza en la PMO. Bueno, ahí lo que sucede, y lo he visto muchísimo, las PMOs a veces pierden el foco y empiezan a dedicarse más a que se llenen los formularios, la gente se certifica PMP, se saca una maestría y cree que la solución es llenar formularios. Hay muchos estudios, en webinars ya los hemos presentado, donde las PMO exitosas son las que agregan valor. Y a veces agregar valor no es solamente llenar formularios, a veces incluso llenar valor es no llenar formularios, porque urgen las cosas. Ese enfoque no lo tenían ellos y el cliente, los gerentes, la directora general, pues simplemente veía una PMO que no avanzaba, que solamente se concentraba lo importante de la PMO era la metodología, no el cambio organizacional. Así que por eso es que ellos ya habían perdido
esa credibilidad, esa confianza, y más bien todo el mundo le huía, todo el mundo le huía a hacer proyectos con la PMO, y por eso los PMO, los proyectos estratégicos no los estaban llevando la PMO, porque la gente, los mismos gerentes, no querían que la PMO pues metiera un proyecto en este proceso que después iba a ser mucho más lento y no necesariamente más exitoso. Bien. Por este lado tenemos a Víctor Manuel Madrigal. Nos pregunta cómo surgió la creación de la PMO. ¿Nació desde un contexto estratégico de cambio organizacional o fue una decisión de implementación de un departamento en particular? Víctor, bueno, yo no estuve cuando se creó la PMO. Recuerden que nosotros fuimos llamados ya cuando la PMO existía. Ujú. Sin embargo, por la forma en que trabajaba esta PMO reportaba al departamento de TI, así que el, realmente fue creada para hacer proyectos, no para agregar valor. Y la forma en que se creó es muy normal, esa es la forma muy normal en que aparecen las PMOs originalmente. Bien, la PMO, por este lado, Octavio Castillo, ¿la PMO original de quién era? Esa pregunta ya la respondiste. Reportaba a TI, ahí como les conté. Listo. Emir Erazo nos pregunta, ¿y qué se puede hacer para que los departamentos retomen la confianza en la PMO? Bueno, nosotros lo que hicimos, como les conté hace un rato, fue hacer este diagnóstico, entender el problema, tener un proceso de conversación importante con la PMO, enseñarle y demostrarle que las PMO exitosas son aquellas que se preocupan por el negocio, por ser un compañero del negocio y poner a esta persona a hablar con el director general, los gerentes. Esta persona ya tenía esa relación, pero nosotros motivamos una relación más estrecha y más de escucha, escuchar al cliente, porque nosotros trabajamos para el negocio. Entonces la PMO empezó a cambiar. Mediante un coaching empresarial, empezó a cambiar su forma de ver su posición y, y los gerentes también. Pues les empezamos a hablar del tema de que los proyectos no los hace una PMO, los proyectos los hace la organización. Y empezamos incluso, más adelante vamos a hablar más de esto, empezamos a dar muchísima capacitación a gerentes, a la directora general, a los PMs, a los clientes, porque todos deberían entender qué es una transformación organizacional y cómo ellos, cada uno de ellos tiene responsabilidad y parte en este proceso. Buenísimo. Si te parece, ya como teniendo un contexto más global de la organización, pasemos a contar un poquito más de la implementación. ¿Cuáles fueron los primeros pasos claves en esa transición hacia la agilidad? Contemos un poquito de esos pasos. Bueno, primero que todo, nosotros llegamos y ellos en su cabeza no tenían la idea de una transformación ágil. Así que lo primero que hicimos fue revisar su metodología, empezar a trabajar con los proyectos que ellos tenían, una gran cantidad de proyectos que estaban pegaditos todos y y empezar la capacitación. Así que empezamos a hablar de esto. Sin embargo, en las conversaciones empezamos a hablar muchísimo de valor al negocio, valor al negocio, valor al negocio. Empezamos a decir, mire, la única forma de hacer proyectos no es así, no es mediante una metodología, no es mediante un cronograma, no es mediante un presupuesto, no es mediante un business case súper desarrollado. En esta organización el business case duraba 3 meses, 2, 3 meses para hacerse. Es decir, apareció una necesidad. El primer paso era hacer un business case. El business case duraba 2, 3 meses. Entonces empezamos a hablar de que había otra forma de hacer proyectos. Eh, y empezamos a hablar de agilidad. Empezamos a hablar de Scrum, sprints, equipos multidisciplinarios. Y empezamos poco a poco a establecer esta conversación. Eh, Fue algo muy importante que de alguna forma la directora general también, no sé si asistió a a una conferencia, escuchó algo, ella también empezó a hablar del mismo tema.
y empezamos como a darnos cuenta que había, o sea, había otra forma de hacer las cosas. Empezamos a comprar la idea y ella un día tomó la decisión, señores, intentemos un enfoque ágil en la gestión de proyectos. Esa fue, digamos, porque antes de eso la PMO estaba muy, muy cerrada en la forma tradicional de hacer proyectos. Sin embargo, ellos fueron comprando la idea, la PMO, y definitivamente la directora estaba estresadísima porque la empresa no cambiaba y dijo, bueno, vamos, nos vamos por estas ideas y empecemos a ver, Edgar, qué es lo que hay que hacer y empezamos por ahí a trabajar. Súper bien. Vamos a leer unas preguntitas que nos han llegado. Tenemos a Tatiana Garro. Ella nos dice, dentro de los cambios, ¿la PMO quedó reportando a TI o cambió el reporte funcional a otra área? Sí, sí cambió, que empezó a reportar a la dirección general, efectivamente. Ya los proyectos que ellos empezaron a ejecutar, proyectos estratégicos de alto impacto, ya no podían verse dentro de TI, así que pasó a reportarle a la dirección general. Muy bien. Tenemos a Gerardo Calderón. Él nos pregunta, sin el compromiso de la alta dirección, es poco probable que exista una PMO o proyectos que lleguen a un buen puerto. Lo que veríamos es caos, líderes negativos, sobreprecios, fechas que no se cumplen y micromanagement. Exactamente, Gerardo, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, como decía, al principio era muy tradicional, ellos estaban muy metidos en una visión tradicional de hacer proyectos. Eh, no es malo, pero hay que saber cuándo usar cada técnica, como muchas más veces hemos hablado. Ellos están muy metidos con acta, constitución, plan de gestión del cáncer, plan de gestión del cronograma. Bueno, y muchos acá han sido, han sido parte de los equipos de PMP, o sea, estaban muy metidos en esa parte tradicional. Así que el, creo que lo que fue estratégico fue esa reunión de 15 minutos cada 15 días con la directora general. Pudimos entonces empezar a hablar de estos temas. A ella le hizo clic, una tremenda ejecutiva, y en un momento dijo, vamos por esto, no, no sé lo que hay que hacer, vamos por ese lado. Y efectivamente, Gerardo, ella dijo, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces nosotros le dijimos, bueno, empecemos con capacitación a todos los gerentes. Así que todos los gerentes empezaron tenemos un curso precisamente de capacitación de agilidad para gerentes. Ellos tomaron este curso eh, y de hecho lo impartí yo. Y a partir de ese curso hay una serie de acciones. ¿Cuál es el rol del ejecutivo en este modelo? Es bien importante, el ejecutivo no simplemente dice lo que hay que hacer, sino que tiene que ayudar, tiene que apoyar. Así que efectivamente, Gerardo, este elemento del espaldarazo que tuvimos de los ejecutivos fue crítico para lo que después sucedió, se diera. Si no, estamos mal. O sea, si nosotros no logramos ese apoyo ejecutivo, hacer cosas de la llanura es muy difícil. Bien, tenemos una pregunta de Johnny Gar. ¿Cómo iniciar a crear cultura de agilidad en proyectos en organizaciones donde los procesos son rígidos, están muy regulados por entes externos y la burocracia es, ahí se me fue, Está a la orden del día? bien, bueno, es exactamente el caso de esta organización. Tenía un departamento financiero, una dirección financiera que exigía que el business case fuera de 3 meses. Era impresionante. Bueno, una conversación con ellos, o sea, el gerente financiero estuvo en nuestra capacitación, le hablaba muchísimo del concepto de agregar valor a los clientes, de producir mínimos productos viables para entregar a los clientes, en lugar de de esperar un superproducto y hasta que esté bien hecho ese producto lanzarlo al mercado. No, empezar a crear mínimos productos viables que vamos entregando a los clientes, que vamos agregando valor
Y ahí hay muchos ejemplos. O sea, por ejemplo, aquí aprovechando, y me gusta mucho hablar de cosas concretas, creo que ayuda mucho. Por ejemplo, ellos tenían la idea de mover muchos productos a sectores nuevos, pero para mover esos productos a sectores nuevos, a nichos nuevos de mercado, tenía que cambiar contratos. Así que, y formularios, un montón de cosas. Así que como empezamos a aplicar Scrum directamente, dijimos, bueno, ¿qué es todo lo que hay que hacer? Creamos el backlog de trabajo. ¿Qué es lo más valioso que se puede hacer y además pequeño? Un mínimo incremento de negocio que se llama. Que podemos cambiar el contrato y ya con esto ya tenemos esta funcionalidad. Podemos cambiar. Entonces los equipos empezaron a cambiar poco a poco. Era monumental. Este proyecto ha tenido 2 años sin avanzar nada, pero empezamos a cambiar poco a poco los contratos, los formularios, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y en cuestión de, no me van a creer, pero son palabras del director de operaciones, que es con el cual nosotros, gerente de operaciones, con el cual trabajamos, poco a poco, en cuestión de 3 meses ya estábamos moviendo productos al mercado y nos permitía ya a ellos, permitió entrar a nuevos negocios, crecer su negocio. Así que ese concepto fue sumamente importante. Y así, bueno, estoy contestándole a Johnny. Este, Ellos empezaron a ver el valor de los cambios. Y, por ejemplo, ellos son una entidad muy regulada, así que en la cabeza tienen precisamente muchísimas regulaciones. Entonces los pusimos al lado del proceso. Estamos haciendo esto juntos, no era la PMO, no era Proyectum, éramos todos. Entonces, el problema de modernizar la organización era de todos y no solamente de un área. Así que todos empezamos a generar ideas que empezaban a funcionar. Y un caso muy claro fue el de los cronogramas. Como estaban tan pegados a procesos muy burocráticos, todos los proyectos tenían que tener cronogramas y cronogramas súper detallados. Pero en la agilidad eso no es o sea, eso no tiene sentido en la agilidad, porque hay muchísima incertidumbre. Así que sí es cierto, podemos tener cronogramas en el corto plazo, pero en el largo plazo podemos tener cronogramas de más alto nivel. Cuando yo expuse esta idea, los gerentes dijeron, no, eso es imposible, lo vieron en el comité ejecutivo, es imposible, así no trabajamos. Entonces yo pregunté, ¿quién dice que eso no funciona? Y me dijeron, es que nuestro asesor, y esto es un caso real, nuestro asesor XYZ dice que eso no sirve. ¿Quién se, ¿Cómo se llama el asesor? Y por cierto, de Heredia, aquí vi a alguien de Heredia. La oficina de él estaba en Heredia, una zona aquí de Costa Rica. Bueno, quiero una reunión con él. Y me fui a Heredia, me reuní con él, le presenté una gran cantidad de casos de éxito sobre proyectos ágiles, organizaciones ágiles. Y él dijo, bueno, probémoslo. Probémoslo. Y lo bueno fue que lo empezamos a probar, él estuvo de acuerdo y los resultados fueron los que empezaron a convencer a la organización, porque empezamos a tener cosas que tenían 2 años pegadas en 3 meses. Así que y ya después a la gente, el tema de los cronogramas cambió y ya ahora eran de alto nivel, rutas de producto, líneas de tiempo, que es mucho más ágil. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí a Luis Ruiz que nos pregunta el año en que se realizó esta iniciativa. Hace dos, estamos 2025, fue como hace como 2, 3 años. Bien. En la empresa, nos dice Nixon Liscano. En la empresa donde trabajo tenemos una PMO recién creada, con pocos meses, pero solo maneja proyectos internal, fast facing, fast facing. Por alguna razón no se manejan proyectos client facing. ¿Esto es correcto? Yo no entendería por qué la, la selección esto, pues una selección interna que debe tener alguna justificación. Algo que hizo esta organización es que puso a la PMO en los proyectos más importantes, más estratégicos. Yo he visto que muchísimas PMO
se dedican a proyectos muy operativos. O sea, los proyectos grandes, las PMO no lo manejan y yo creo que es totalmente incorrecto. O sea, si nosotros somos los que realmente sabemos hacer proyectos, nosotros tenemos que estar en esos proyectos grandes porque son estratégicos. Y esto fue lo que hizo esta organización. En la PMO, antes de nuestra intervención, hacía proyectos muy operativos. Después de nuestra intervención, terminó haciendo proyectos sumamente estratégicos. Bien, tenemos la pregunta de Luis Ruiz. Él nos dice, ¿por qué consideras que la PMO no debe estar bajo la dependencia de áreas técnicas como TI, por ejemplo? Bueno, no dije eso, no dije eso. La PMO tiene que estar donde agrega valor. Así que hay PMOs técnicas muy buenas, hay PMOs estratégicas muy buenas. En realidad, lo que dije fue que en este caso, por el tipo de proyectos que estaban haciendo, la mejor ubicación que encontraron para este PMO era a nivel de la dirección general. Pero no, la PMO debe estar donde agregue más valor, donde tenga más soporte. A veces, y estos son casos también reales, a veces reportar a la dirección es un problema porque la dirección no tiene tiempo y no apoya los proyectos porque está en otras cosas. Y a veces es mejor que esté reportando una operación a un departamento operativo donde haya más tiempo, haya más recursos. En realidad, quién reporta depende de muchos factores. No hay una receta de cuál es la mejor. Bien, Martín Lema nos dice, qué difícil cambiar viejas prácticas, aunque no sean eficientes, creo que es la seguridad de hacerlo de costumbre. Efectivamente, algo muy bueno es la gestión de cambio. Y eh, una de las cosas que me gusta mucho del modelo de Kotter, que por aquí hemos hablado meses, ya tenemos 3 años de estas sesiones los viernes. En un momento yo hablaba el esquema de cambio de Kotter. El primer paso, son 8 pasos de Kotter. El primer paso en gestión de cambio de Kotter es crear, entender y comprender la urgencia. Las organizaciones cuando no tienen urgencia, no hacen lo que hacen todo el tiempo. Pero en este caso, la urgencia era que estaban perdiendo competitividad con otros bancos, con otras financieras, y estaban perdiendo clientes, sus ingresos no estaban creciendo al ritmo que crecía toda la industria. Ellos, eso no fue trabajo nuestro, ellos supieron entender esto y nosotros sí les ayudamos para hacer esto una prioridad organizacional. Así que por ahí hay un dicho que dice, cuando uno siente un perro bravo que te va a morder, uno corre. Así. A veces lo que pasa es que no vemos el perro y no corremos, pero necesitamos tener ese perro, ese Rottweiler ahí. Y así todo el mundo va a ser campeón olímpico corriendo. Y eso fue lo que pasó. Ellos supieron crear esa necesidad organizacional para el cambio. Bien, tenemos una pregunta de Octavio Castillo y nos dice, ¿el asesor tampoco conocía la metodología ágil? No conocía, el asesor de la Junta Directiva no conocía nada de la metodología ágil, nada, del marco ágil. Me tocó a mí hablar con él y varias sesiones. Él escuchó, él escuchó. Hay muchos casos de éxito en el mundo. La agilidad no es nueva. Siempre lo digo, tenemos 25 años de agilidad. Así que hay muchos casos de éxito y simplemente dice que los hechos arrasan. Las palabras convencen, pero los hechos arrasan. Así que simplemente le hablé de hechos. Aquí mismo en Costa Rica y en Colombia, en México, en Chile, tenemos muchísimos casos de éxito. Uno ve los casos de éxito, aprende los casos de éxito, como hoy estamos haciéndolo acá, y los lleva. Algo que también les cuento que hacemos siempre, también lo hicimos en un banco acá grande en Costa Rica, es dar conferencias a toda la organización sobre estos temas, porque la gente tiene que comprender esto. El asesor, la persona que está frente al cliente, todo el mundo debe comprender que la organización va a cambiar como un todo. Así que sí, es muy difícil, pero
nos basamos en hechos reales. Bien. Tatiana Garro nos pregunta si la empresa pasó totalmente a proyectos ágiles o se quedó con una metodología híbrida. Híbrida. En algo, realmente ambas formas de hacer proyectos agregan mucho valor. Tanto la tradicional como la ágil agrega mucho valor. Y está clarísimo en los informes del PMI que lo que está cobrando mucha fuerza es precisamente eso. En algunos proyectos sí se puede ser 100% ágil, en otros proyectos hay que ser 100% tradicional y en muchos proyectos podemos hacer mezclas La cosa es que tenemos que conocer ambas soluciones para poderlas mezclar. Bien, Luis Ruiz nos dice, las organizaciones tradicionales muchas veces buscan implementar agilidad para protegerse de las empresas digitales en su sector, como las fintech, en este caso el sector finanzas. ¿Fue ese el caso de esta empresa también? Luis, excelente, sos adivino, sos adivino. Efectivamente, además de la competencia tradicional que tenían las fintech, les estaban haciendo muchísimo ruido y precisamente por eso se estaban moviendo tan rápido. Bien. Marianela Quesada. Trabajó para una empresa cuya PMO maneja proyectos de diversa índole, desde proyectos tradicionales de construcción hasta proyectos más complejos en los que me parece que no deben aplicar para todos los proyectos la misma metodología. Desde mi posición de PM, tratar de convencer a la PMO que nos permita usar herramientas adaptadas a cada tipo de proyecto. Es difícil. Bueno, a ver, me pasó en una visita que hice a Medellín, me reuní con una gran empresa de allá. Y para mi sorpresa, tenían una sola metodología para todos los proyectos. Y les dije, esto no tiene ningún sentido. O sea, un mismo ciclo de vida para todos los proyectos no tiene ningún sentido. Todos los proyectos son diferentes, las necesidades son diferentes, los clientes son diferentes. Así que efectivamente hay que trabajar en eso y hay pues capacitación, 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 capacitación. O sea, y además está súper probadísimo algo muy importante que hace el PMI, y hace 10 años sigo esto, el PMI hace investigaciones de mercado constantemente de lo que funciona, lo que no funciona. Y definitivamente, Marianela, eh, creo que los hechos son tremendos de que eso no puede funcionar. Eso es forzar los proyectos a ser realizados de una forma única. Algo así como que tengo 10 enfermos, a los 10 enfermos les doy la misma medicina. Eso no, si tengo 10 enfermos, a cada uno tengo que conocer su necesidad y basado en su enfermedad, en lo que está sintiendo, le doy la medicina adecuada. O sea, los PMs somos profesionales que tenemos que entender la necesidad de nuestros clientes, de nuestros proyectos y ajustar la solución a eso. Bueno, Marianela, una cuña aquí. Si requieres apoyo en este caso, nosotros desde Proyectum te podemos ayudar ahí con una asesoría bien importante. Juan Carlos nos dice, a veces los clientes no saben lo que necesitan. Muy bien, Carlos, efectivamente. Por eso es que la agilidad nos pone un rol muy diferente. Antes de que el PMI adoptara esto, porque eso fue una opción que el PMI hizo hace 3, 4 años, aunque la agilidad ya existía hace 25 años, este, el, el, éramos como dos bandos, el cliente y nosotros. La agilidad y Lean, porque todo eso está basado en Lean, establece que somos un solo equipo. El cliente efectivamente puede ser que no sepa lo que quiere, entonces nosotros nos trabajamos con él para descubrir qué es lo que necesita y para juntos ir resolviendo lo que vamos descubriendo que le haga más valor a él. Así que somos el socio estratégico de nuestros clientes. Bueno, tenemos una pregunta más de Mirerazo. Si el objetivo de la PMO es gobernar proyectos estratégicos y alinear la organización, su vínculo con la dirección general es clave. Pienso que sin ese respaldo, su eficiencia estaría limitada. Es un comentario. Sí,
Bueno, como mencioné hace un rato, hay muchos tipos de PMO. Les recomiendo, hay una investigación que hizo PMI sobre PMOs. El PMO, el PMI descubrió, creo que eran más o menos unos 20 tipos de PMOs. Y ojo, que los que estén haciendo el examen de PMP son solo tres a nivel teórico, pero la realidad es que hay más de 20. Hay PMO muy técnicas y que agregan valor a nivel técnico. Hay PMO y esas sí no podrían estar con una gerencia general. Hay PMO muy dedicadas a cierto tipo de proyectos, proyectos de construcción, proyectos de TI. Entonces, lo ideal es que estén más cercanos a donde están los clientes. Así que hay muchos tipos de PMOs. Bien, ya me quitaron varias preguntas, entonces avancemos un poco más a la metodología de la implementación. ¿Nos puedes o les podemos contarnos bien qué marcos ágiles se utilizaron en esta implementación? Usamos Scrum, pero no es Scrum eh, puro, sino que lo que hablamos hace un rato, no, no la misma medicina aplica para todos. En el caso de ellos, ellos tenían, hicimos algo muy especial. Es una organización muy ocupada, mucho trabajo, la gente no tiene tiempo y ahora llegaron una gran cantidad de proyectos que por ahí les he contado algunos. Y voy a contarles de una vez. Uno era precisamente mover sus productos que estaban especializados para ciertos nichos, moverlos a otros nichos. Eso no era un proyecto, era un programa de proyectos porque eran muchos productos, tarjeta de crédito, inversiones, em, créditos habitacionales, o sea, autos, tenían de todo. Entonces, era un programa, imagínense lo que es ese programa. Otra cosa que estamos haciendo era llevar la sucursal física totalmente a la web, todo. Que nadie tuviera necesidad de ir a una sucursal física. Así que nuevamente ahí eran un montón de proyectos porque había o sea, ustedes saben lo que es reemplazar una sucursal física y poner una sucursal virtual. Y el otro proyecto era atención a los asociados de una forma especial. Y ahí tenían pensado implementar CRM. Así que era todo el conocimiento del cliente que necesita, en palabras de ellos, todo el ciclo de vida del cliente, desde que, desde que empezamos a conquistarlo hasta cuando compra, todos los productos que va adquiriendo, hasta que algún día se va. O sea, gobernar, controlar, conocer, gestionar todo el ciclo. Eso era todos los proyectos que estábamos haciendo en ese momento. Entonces, el eran muchísimos proyectos. Entonces, ¿qué hicimos? Agilidad. ¿Y agilidad qué significa? Equipos multidisciplinarios. Agilidad qué significa? Reuniones de planificación. ¿Qué significa? Significa trabajo y significa reuniones de entrega de productos. Está bien. Pero algo que hicimos diferente fue que le pedimos a la organización que el personal asignado a los proyectos estuviera al menos un 40% dedicado a los proyectos. Y además que fuera personal es bueno, o sea, las organizaciones, diferentes oficinas designaran su mejor personal para eso. De ahí, lo que decía Gerardo hace un rato, el respaldo ejecutivo fue muy bueno, porque normalmente en estos proyectos le dan a uno la persona que no tiene nada que hacer, que no es tan buena, que no es tan proactiva, y entonces la directora general dijo, no, yo quiero la mejor gente aquí. Eh, pero les obligamos a que 40% de su tiempo, 2 días enteros por semana, estuviera dedicado al proyecto. No se podía hacer nada. Y cuando algún gerente o alguna cosa trató de meterse, le, actuamos para protegerle el tiempo a la gente, porque normalmente no se vale. A la gente la tenemos haciendo un trabajo X y le decimos, bueno, ahora sí haga este proyecto, ahora sí haga este otro proyecto. Entonces queremos que la gente haga todo a la vez y al final no puede hacer nada o hace las cosas mal hechas. Así que eso fue un término de éxito importante que aplicamos en el caso de Scrum, que fue lo que usamos en este momento.
Bien. ¿Tuvimos alguna herramienta tecnológica? Contamos un poquito de esto en la implementación, alguna herramienta clave. Viera que bien sencillo, ellos no usaban por supuesto nada de esto, así que lo que usamos fue Trello, así tan sencillo, solo que bien usado, por supuesto. Nosotros pusimos al principio, y bueno, hicimos tres equipos de trabajo. Nuevamente en Scrum se habla de grupos de siete más o menos dos personas, es decir, equipos de cinco a nueve personas. En realidad nosotros consideramos que necesitamos equipos más grandes, así que tuvimos equipos de 10 12 personas. Y los Scrum Masters eran nuestros, nosotros colocamos los Scrum Masters ahí. Sin embargo, con la idea de que fuéramos entrenando Scrum Masters dentro de la organización. Por supuesto, capacitamos como 40 personas, 50 personas en Scrum, a todo el mundo, gente de equipo, líderes, y los que fueron pues demostrando más habilidades como líderes ágiles, lo fuimos empezando a ser coach y después hicimos un cambio, los pusimos a ellos y nuestro Scrum Master quedó como un coach y luego esto fue un proceso como de un año, 3 meses. Al final los Scrum Master de ellos ya estaban trabajando bien y ya nosotros nos retiramos porque algo muy importante de nosotros es que nosotros llegamos, nos gusta crear el cambio y después irnos, o sea, que el know-how quede en la organización. Así que eso fue crítico, Camila. Bueno, ya para ir terminando, contemos un poquito cómo fue como la mejora y el impacto de esta transformación en la productividad de los colaboradores y la relación con los clientes. Bueno, realmente se empezaron a ver cosas muy buenas a los 3 meses. ¿Qué se empezó a ver? Bueno, por supuesto, antes empezaron a ver pocas cosas, pero poco a poco se fue acumulando y a los 3 meses había resultados muy importantes que demostraron que esto eh, era, eh, era la forma de ser. Incluso me acuerdo que por esos días yo también trabajamos con otra empresa que tenía relación con esta entidad financiera. Y ellos mismos nos dijeron, mire, ¿qué está pasando en esta empresa? Porque ahora nos responden más rápido, ahora nos responden en forma más consistente, ahora los canales estaban integrados. O sea, recuerden que cuando hablamos con un cliente, hablamos por diferentes canales, hablamos por WhatsApp, correo electrónico, página web, un vendedor, teléfono. Antes estaban desintegrados estos canales, entonces logramos integrarlos y la persona con la cual estaba hablando decía, ¿qué está pasando ahí en esa empresa? Porque claramente se están integrando. Sí, efectivamente, poco a poco se fueron integrando. Y un caso así que les quiero contar, que del cual estoy muy orgulloso, es que es el del CRM. Había un equipo, el proyecto CRM tenía igualmente como 2 años de estarse implementando y cuando llegamos estaban visitando, o sea, estaban visitando empresas, las empresas llegaban, los vendedores de las empresas llegaban a hacer presentaciones de CRM y todo el mundo pensaba, tenemos que implementar CRM, tenemos que implementar CRM. Que cuando hicimos el equipo, nos, hay que ponerle un nombre al equipo. Así que alguien dijo, el equipo se va a llamar CRM. Y yo dije, no, no puede llamarse CRM, porque CRM es un producto. El equipo tiene que tener un nombre que nos recuerde el valor para que existe. Entonces le llamamos el valor al cliente, simplemente. VC, el equipo VC, valor al cliente. En realidad se llamó diferente. Estoy inventando este nombre porque si no delataría la empresa de la cual estaba hablando, pero llamémoslo US. Entonces era US el equipo. Entonces el equipo dijo, bueno, lo que tenemos en la cabeza es que VC tiene que comprar un CRM. Lo que pasa es que en Scrum son sprints de 15 días y no se puede comprar un CRM en 15 días. Así que, y que es algo muy bueno, que Scrum nos obliga a pensar en valor en el corto plazo. ¿Y qué podemos hacer? Ellos mismos sabían, porque era un equipo multidisciplinario que tenía muchas relaciones con el cliente, decían, ¿qué podemos hacer? Bueno, definitivamente tal información está mal en la web, podemos arreglarla. Deberíamos capacitar a tal persona que es la que interactúa de esta forma. Entonces ellos mismos fueron creando un backlog de valor
y empezaron a hacer, agregar este valor poco a poco. Incluso el sistema que estaban utilizando, vieron oportunidades de mejorarlo rápido, poco a poco. Y, y empezaron este proceso de cada 15 días, cambios y cambios y cambios y cambios y cambios. A los 3 meses, y esto de las cosas más orgullosas que tengo en mi cabeza, dijeron, mire, realmente hemos hecho tantos cambios que empezamos a ver que un CDM no va a venir a ayudarnos gran cosa, porque tenemos muchas cosas que agregan un valor específico para nuestros clientes que un CDM de caja no tiene. Y además, o sea, qué nos va a agregar el CRM? Ya la brecha entre el CRM y lo que ellos tenían se fue acortando muchísimo hasta que dijeron, por este camino vamos a terminar implementando algo muchísimo mejor que un CRM y decidieron cancelar el proyecto Compra CRM. Se ahorraron cientos de miles de dólares, obtuvieron un producto muchísimo mejor de ayuda a los clientes de ellos y ellos además se sintieron sumamente contentos porque habían hecho algo diferente y diferencia a la organización hoy con respecto a otras. Así que eso es parte de los beneficios que te puedo contar. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, tenemos varias preguntas ahí pendientes, pero creo que ya no alcanzamos. ¿Me permites lanzar la encuesta? Porque como siempre, aquí Claro que sí. estamos aquí eh, para que nos digan. Por supuesto, esto lo hacemos con muchísimo cariño y nuevamente invito aquí, yo conozco muchos que están acá, ustedes están haciendo maravillas en sus organizaciones, aquí estoy viendo los nombres, todos están invitados a exponer sus casos de éxito o de fracaso también, donde todos aprendamos. Recordemos que todos como sociedad, como comunidad, directores de proyectos, deberíamos estar interesados en ayudarnos unos a otros. Así que invito a mucha gente acá. ¿Ok? Súper bien, muchas gracias por la asistencia. Veo que quedaron varias preguntitas sin responder, entonces vamos a ver qué nos ingeniamos para que tengamos otro espacio como este de interacción, porque veo que les ha gustado bastante exponer casos de fracaso, también muy interesante, como dice Martín. Entonces, nada, agradecerles por la asistencia, un gusto nuevamente haberlos conocido, pues interactuar con ustedes, sus preguntas muy valiosas. Muchas gracias, Edgar, por el espacio Sí. y nos veremos Bueno, entonces. y darte gracias a vos, porque la idea de hacer esto fue tuya. Así que gracias, Camila, y allá desde seguí gozando de ese lindísimo país Colombia, esa lindísima ciudad Bogotá. Aquí tenemos gente de Medellín, gente de Cartagena, gente de Barranquilla, así que pues, sí, muchas gracias por esta iniciativa y bueno, acá estamos para servirles y nos vemos el próximo viernes, ¿ok? Ay, me gustaría dejarles y compartirles mi correo, mi teléfono, por si Claro. quieren que resolvamos dudas, porque si quieren que hablemos, pues aquí lo comparto en estos minuticos que nos quedan. Y algo que siempre decimos es que si ustedes quieren que de alguna forma pues repitamos esta conferencia, algunas de sus empresas, eh, pues con mucho gusto, con mucho gusto lo hacemos. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes a la misma hora y en el mismo canal, ¿ok? Chao, chao. Chao.